Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto Buenas compartir con noches, Liz. ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Buenas Liz. noches, Lisa. Buenas noches, dice. Listo, buenas noches. Buenas noches, compañeritos. Un gusto poderles saludar nuevamente en el desarrollo, en el inicio de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, ustedes en pantalla ya pueden observar el documento correspondiente a el material de apoyo que ustedes tienen activado en su aula virtual. Vamos a ir viendo, vamos a ir revisando cada uno de los temas, vamos a irles explicando cada uno de los temas correspondientes a esta asignatura y el tema que se encuentra planificado para la presente clase. Y vamos a hablar directamente pues, sobre el tema los ciclos de la naturaleza y sus cambios, ciencia en la vida, y vamos a ver sobre las propiedades de los elementos. Habíamos visto en la clase anterior, habíamos visto la tabla periódica de los elementos, habíamos visto cómo están configurados, cuáles son las características fundamentales. En esta clase vamos a ver un poco más acerca de cada uno de los elementos que están constituidos dentro de la tabla periódica. En la tabla, las columnas tienen rótulos escritos en numerales romanos con la letra A o B. Esos son los 18 grupos de elementos. Por ejemplo, el grupo séptimo A corresponde a los elementos conocidos como los halógenos, gases nobles. Los gases nobles corresponden a los elementos del grupo octavo A, también se conocen como gases inertes debido a que son poco reactivos. En relación a los metales, si analizas la tabla que vimos en la página anterior, los metales se ubican en la región izquierda y central de la tabla periódica, comprenden los elementos representativos, los metales o elementos de transición o grupo B, y los metales o elementos de transición interna o lantánidos y actínidos. El carácter metálico aumenta al descender en el grupo y en un periodo de derecha a izquierda. Sus propiedades físicas de cada uno de los elementos, vamos a ver a continuación cuáles son cada uno de ellos. Primeramente, las propiedades podemos mencionar que son buenos conductores de electricidad y también de calor. Posee un brillo metálico, casi todos son sólidos a temperatura ambiente, son maleables y dúctiles. Esas son las características o las propiedades de los metales. En cambio, los no metales se encuentran localizados a la derecha y hacia arriba de la tabla periódica de los elementos, excepto el hidrógeno, que está representado con la letra H, que está en el grupo 1, pero se comporta como un no metal. Las propiedades en relación a los no metales, en contraposición con los metales, no son conductores de electricidad ni calor, sirven como aislantes térmicos. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. No poseen brillo metálico y no son dúctiles ni maleables. Esas son las características o las propiedades físicas de los no metales, a diferencia de las propiedades físicas de los metales. Ahí podemos nosotros ver cuáles son la diferencia entre uno y otro. En relación a los metaloides, no son dúctiles ni maleables, son elementos cuyas propiedades periódicas son intermedias entre los metales y los no metales. Son conductores en un grado bastante menor que los metales. Muchos de los metaloides actúan como semiconductores. Los enlaces químicos de los compuestos es la fuerza que mantiene unidos los átomos de estos compuestos entre sí. El enlace covalente, qué es lo que significa un enlace covalente? El enlace covalente es la unión que se forma entre dos no metales. Los átomos enlazados comparten uno o más pares de electrones, los cuales son atraídos por los núcleos conectados con una intensidad similar, donde cada átomo aporta un electrón. Por eso obviamente se considera un enlace, porque prácticamente se van enlazando, se van uniendo, se van generando como una cadena. Ustedes han visto cada eslabón de una cadena está entrelazado uno con otro rígidamente. De esa manera, obviamente, es como se generan los enlaces covalentes, en este caso, en relación a los átomos.
En relación a la energía eléctrica es la energía que hace funcionar los electrodomésticos y provee luz, pero también se encuentra en fenómenos naturales como los relámpagos. Para entender la energía eléctrica debes adentrarte en la estructura de los átomos. Recuerda que los protones poseen una carga positiva y se hallan en el núcleo, y los electrones están en la órbita y su carga es negativa. Esta diferencia en las cargas produce una fuerza de atracción que mantiene la estructura del átomo. Al contar con el mismo número de protones y electrones, las cargas positivas equilibran las negativas, dando como resultado un átomo sin carga. Todos los objetos se encuentran constituidos por átomos y son eléctricamente neutros. Sin embargo, los electrones pueden moverse de un átomo a otro, dejando a estos objetos cargados positivo o negativamente de energía. Si un objeto pierde electrones, su carga será positiva, pero si un objeto gana electrones, su carga será negativa. Esa es la característica para que obviamente se queden electrocargados cualquier elemento. Las cargas eléctricas pueden atraerse o repelerse. Esta situación está dada por la siguiente condición. Cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Eso quiere decir, ustedes han visto que saben mencionar incluso en relación a las parejas, la parte sentimental, que dicen que los polos opuestos se atraen. Justamente se aplica esto, pues las cargas eléctricas pueden atraerse o repelerse dependiendo la estructura. Por ejemplo, un positivo con un positivo se repele, no se atrae. Un negativo con un negativo se repele. Pero si un positivo y un negativo obviamente son polos opuestos, esos obviamente se van a atraer. Esas son las características dentro de esta estructura. En cuanto a la corriente eléctrica, para que los aparatos eléctricos funcionen, se requiere que sean activados por una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de electrones que viaja a través de un alambre conductor en una unidad de tiempo. El alambre está formado por muchos átomos que tienen el mismo número de electrones. Estos pueden saltar libremente desde un extremo al otro produciendo un flujo. La cantidad de corriente que pasa por un conductor se conoce como intensidad o corriente eléctrica y se mide, la unidad de medida de la corriente eléctrica será en amperios, representado por la letra mayúscula A. La corriente se representa en dirección contraria al movimiento de los electrones, es decir, del polo positivo al polo negativo, mientras los electrones se dirigen en polos negativo al polo positivo. Esa es la estructura. Aquí tenemos el esquema de un circuito y tenemos obviamente un foco, tenemos una bombilla, tenemos el flujo de electrones de lado y lado, tenemos un ion de cloro, tenemos un ion de sodio y tenemos los electrocitos o los electrolitos como están fluyendo, y obviamente esto genera un flujo de energía de un extremo a otro, y esto generará que obviamente exista un flujo de electrones y obviamente circule la corriente eléctrica y provea de energía, de luminosidad al foco que nosotros tenemos. Este es un pequeño experimento que ojalá en algún momento nosotros lo podamos hacer práctico. En cuanto al electromagnetismo, en el año 800 a.C., los griegos encontraron piedras que eran capaces de atraer trozos de hierro. Hoy sabemos que estas piedras se componen de magnética y son imanes naturales. Los griegos también observaron que si se colocan trozos de hierro cerca de un imán natural, adquirían las mismas propiedades que el trozo de imán, convirtiéndose así en estos trozos de metal también en imanes. En cuanto al campo magnético, el campo magnético es la forma en que se afecta el espacio cuando se coloca un imán. Se ha acordado que las líneas de campo magnético salen del polo norte e ingresan al polo sur. En cuanto al electromagnetismo,
En el año de 1820, Hans Ørsted diseñó una demostración en donde presentó experiencias que relacionaban el magnetismo con la corriente eléctrica, dando así origen al electromagnetismo. Años después se propuso que una corriente eléctrica produce un campo magnético. El experimento demostró que una brújula se comporta de manera diferente cuando se la expone a un imán con respecto a una corriente eléctrica producida al frotar una barra. La aguja de la brújula se orientó en sentido inverso a su polaridad y al invertir el imán, la brújula giró 180 grados. En cambio, al aproximar la barra de una brújula, se movía sin diferenciar los polos magnéticos. Este experimento demostró la relación entre la electricidad y también el magnetismo. La naturaleza del magnetismo está relacionada con la carga en movimiento. La fuerza magnética que experimenta una partícula cargada al pasar cerca de un campo magnético depende de la intensidad de este campo y de la velocidad de la partícula. Por lo tanto, cuanto mayor es la velocidad, mayor fuerza este experimenta. Esta fuerza incluso puede tener la capacidad de desviar la trayectoria de ciertas partículas. La cantidad de energía eléctrica producida por un campo magnético es muy pequeña. Para que sea, se desarrolló lo que se conoce como bobina. La bobina consiste en un alambre de cobre enrollado varias veces. Al pasar una corriente eléctrica por el alambre se crea un campo magnético en el interior de la espiral. La dirección del magnetismo sigue la regla de la mano derecha, es decir, del polo positivo al negativo. Se utilizan bobinas para aumentar, por ejemplo, la sintonía en aparatos de radio. Nuestra licuadora está compuesta por una bobina que gira y hace girar las cuchillas y así otros elementos más que el hombre obviamente ha inventado justamente con la finalidad de facilitar diferentes procesos que antes se los desarrollaba de forma manual. En este sentido, también nuestro planeta tiene un campo magnético y vamos a ver en qué consiste el campo magnético terrestre. Los científicos creen que el magnetismo terrestre se debe a que el núcleo de la Tierra actúa como un imán gigantesco, ya que el núcleo y el manto existen en un estado semilíquido y están constituidos por hierro y otros elementos magnéticos. Estas condiciones permiten flujos de electrones que generan un campo magnético con polos orientados hacia los polos de nuestro planeta. Esas son las características en cuanto al campo magnetismo que tiene nuestro planeta. El descubrimiento de que los polos magnéticos de distinta polaridad se atraen dio origen a la brújula. Una brújula es una aguja magnética o magnetizada que flota o se mueve en un medio adecuado. Lo interesante de esto es que no importa dónde se ubique este aparato, la aguja siempre apuntará en la misma dirección, eso quiere decir hacia el norte. El fuerte campo magnético de la Tierra hace girar la aguja en una brújula. La punta de la aguja señala el polo norte magnético de la Tierra y el otro extremo señala al polo sur magnético. Si bien ahora se puede determinar la posición de una persona en el mundo con mucha precisión usando un GPS, durante muchos siglos atrás los navegantes y exploradores usaron la brújula para encontrar direcciones y no perderse. Por lo tanto, el uso de la brújula se ha ampliado para determinar y medir los rumbos cuando se va a marchar en una dirección específica y para calcular distancias de un terreno. Al contrario que el GPS, las brújulas no requieren baterías, funcionan aún cuando hay muchas nubes y no existe una visibilidad clara en el cielo, cosa que no sucede con el GPS, pues el GPS funciona con información, con señal que viene desde el satélite.
Hay que anotar que los polos geográficos tienen una ubicación fija en cada extremo del eje de la Tierra, pero los polos magnéticos no se alinean con los polos geográficos. Por ejemplo, el polo norte magnético y geográfico está aproximadamente a 1800 kilómetros de distancia el uno del otro. Entonces, ahí nosotros podemos ver y podemos analizar, podemos ver la importancia también de la aplicación de la estructura del magnetismo, en este caso en la construcción de la brújula, que por muchos años y hasta la actualidad, por muchos siglos atrás y hasta la actualidad, obviamente ha sido uno de los elementos de los aparatos importantes en todo proceso de navegación y excursión, pues nos permite en todo momento y en todo lugar estar siempre orientados y saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. En nuestra siguiente etapa de la clase, vamos a ver un poco más, vamos a ver una serie de información acerca sobre las propiedades de los elementos. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en cuanto a las propiedades de los elementos que nosotros ya habíamos visto y que ustedes tienen en su tabla periódica, pero que es importante que vayamos ya organizando toda esta información. Y en primera instancia nosotros tenemos que analizar este tema y responder esta gran pregunta. ¿Qué son los elementos? Los elementos son sustancias puras formadas por un solo tipo de átomos. Y habíamos visto anteriormente que es un átomo. Un átomo está formado por protones, neutrones y electrones. De pronto, pregunta de examen. Ya saben que los átomos están formados ¿por qué? Por protones, neutrones y electrones. Por ejemplo, un átomo de carbono tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Esto le da al carbono propiedades únicas que se pueden usar para identificarlo. Hay 118 elementos naturales, cada uno tiene un número determinado de protones. Esto en cuanto a la información de qué son los elementos, respondiendo a esta pregunta. Vamos a la siguiente. Los elementos están formados por los mismos tipos de átomos. Vamos a ver por qué. Vamos a ver cuáles son las características. Los elementos, una vez más, son sustancias naturales que existen en los tres estados. ¿Cuáles son los tres estados? Sólido, líquido y gaseoso. Los elementos están formados por los mismos tipos de átomos. Por ejemplo, el oxígeno existe de forma natural como elemento diatómico, lo que significa que tiene 2 átomos de oxígeno. Cada átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones se colocan en el centro del átomo llamado núcleo y los electrones se encuentran en la posición externa del átomo, llamados niveles de energía u órbitas de electrones, que habíamos visto ya en la clase anterior en uno de los diagramas que más se utiliza en la actualidad. Todos los elementos tienen propiedades. Vamos a ver por qué. Todos los elementos tienen propiedades. Esas propiedades incluyen, pero no se limitan a conductividad, magnetismo, punto de ebullición, calor, estado de la materia y otros. Los elementos con propiedades similares se agrupan en diferentes áreas de la tabla periódica de los elementos. La observación de las propiedades de un elemento permite a los científicos clasificarlos y también determinar su reactividad con otros elementos. La ubicación del elemento de la tabla periódica determina cómo se combina o no con otros elementos. Eso es importante. Entonces son los tipos o las propiedades de cada uno de los elementos. Los elementos están organizados en un patrón en la tabla periódica, como habíamos visto ya en la clase anterior. ¿A qué nos referimos con patrón? Eso quiere decir que están ubicados en un lugar determinado, donde las personas ya saben que aquí están los no metales, aquí están los metales, aquí están los metaloides, aquí están los gases nobles. Habíamos visto que incluso se encuentran divididos por colores, ¿no es cierto? Entonces, para eso es fácil, para una fácil identificación. A esas estructuras se le denomina patrón. Entonces, por lo tanto, los elementos están organizados en un patrón en la tabla periódica. Y vamos a ver, el patrón en el que se organizan los elementos en la tabla periódica ayuda a los científicos a clasificarlos en función de sus propiedades y reactividad. Cada periodo, fila,
Cada periodo es una fila de la tabla periódica, está asociado con el número de niveles de energía que orbitan un núcleo. La fila uno tiene un nivel de energía, la fila 2 tiene dos niveles de energía, la fila 3 tiene tres niveles de energía y así sucesivamente hasta el nivel 7. El número de electrones que orbitan el núcleo de un átomo determinará cómo ese elemento interactúa con otros elementos. Entonces ahí nosotros podemos ver ya la importancia de la ubicación de cada una de las familias de los elementos que están estructurados en la tabla periódica de elementos y obviamente determinado a partir de lo que se denomina un patrón. Que es el patrón, son las agrupaciones, los colores que obviamente los científicos han organizado para que cada uno de nosotros podamos ver de mejor manera, identificarlos y ubicarlos de mejor manera. Ya sabemos dónde se encuentran, vuelvo y repito, dónde están los no metales, dónde están los metales, dónde están los gases nobles, dónde están los gases reactivos y una serie de cosas más que se encuentran en la tabla periódica de los elementos. En cuanto a los diferentes grupos de elementos tienen diferentes propiedades, vamos a ver en qué consiste. Las propiedades de los elementos, incluidas entre otras la densidad y la reactividad, se pueden predecir en función de su posición en la tabla periódica. Por ejemplo, a medida que avanza a lo largo de un periodo, la densidad suele aumentar. Debido a esto, un cubo de titanio, hierro y cobre de igual tamaño puede tener el mismo volumen, pero diferente densidad. ¿A qué nos referimos eso? Que la densidad del titanio es uno, la densidad del hierro es otro y la densidad del cobre es otro. Por lo tanto, los pesos van a variar. Por ejemplo, el titanio va a tener un peso, el hierro va a tener otro peso y el cobre va a tener otro valor en peso. Entonces, eso determina obviamente la densidad de cada uno de sus cuerpos. Se pueden predecir otras propiedades de los elementos a partir de la tabla periódica, incluido el estado de la materia, la reactividad y también la conductividad de la misma. Esto en cuanto a los diferentes grupos de elementos y obviamente las propiedades de cada uno de ellos. Los elementos están en nuestra vida diaria, ¿será verdad eso? Cada uno de los no metales, de los metaloides, de los no metales estarán presentes en nuestras vidas. Vamos a ver, por ejemplo, en nuestros teléfonos celulares, cómo están constituidos. El elemento litio se encuentra, por ejemplo, en las baterías de litio que alimentan sus teléfonos, las computadoras y casi todos los dispositivos recargables. Los átomos de flúor se pueden encontrar en el agua potable y la pasta de diente. Combate las caries y también las caries dentales. El calcio es necesario para formar huesos y el caparazón de los seres vivos. El bismuto, por ejemplo, se encuentra en medicamentos para tratar, por ejemplo, la diarrea y ayuda a las personas a sentirse mejor debido a un malestar estomacal. El yodo se usa como desinfectante en la piel, especialmente cuando alguien se somete a una cirugía. El cromo se usa para hacer llantas brillantes de autos nuevos. El cobre se usa en el interior de cables eléctricos para conducir la electricidad. Y así sucesivamente cada uno de los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Por lo tanto, todos estos elementos, el oro, la plata, el zinc, el estaño, todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica de los elementos, valga la redundancia, están presentes diariamente en nuestro diario vivir. Siempre hemos utilizado de forma indirecta, muchas veces ni siquiera de forma intencional, pero siempre nosotros hemos estado utilizando cada uno de estos elementos. Esas son las características fundamentales en cuanto, obviamente, ustedes también tengan una idea más centrada de cuál es la importancia de estudiar cada uno de estos elementos. De pronto a ustedes les resulta un poco
difícil de comprender algunas cosas, es cierto, es un poquito complicado, pero sí es necesario que le pongamos atención y énfasis porque de eso depende cómo nosotros también podemos hacer una serie de combinaciones, una serie de aleaciones. Ustedes verán que cada uno de los elementos tiene un punto de fusión, un punto de ebullición, y eso les permite unirse, les permite relacionarse unos a otros, dependiendo sus características, obviamente. Entonces son necesarios para el desarrollo de todas estas actividades. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes un poco de esta información importante en cuanto a los elementos que se encuentran establecidos en la tabla periódica, cómo están estructurados, cuáles son sus características fundamentales, y obviamente es un tema que nosotros ya hemos venido hablando desde clases anteriores y que es indispensable que cada uno de ustedes conozcan, pues esta es la base de todo el proceso, tanto directamente adentro de la materia de química, que ustedes verán ya en los niveles superiores. Es que es importante que ustedes pasen, que ustedes se apliquen, porque estas son las bases que les va a servir en los siguientes niveles. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Les envío un fuerte abrazo, que tengan un excelente resto de semana, sigan cumpliendo con todas las actividades, revisando periódicamente su aula virtual, que cumplan con todas las actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, una feliz noche, que descansen. Gracias, Igualmente. Licen. Una feliz noche igualmente, licenciado, que descanse hasta la Gracias. próxima.